Bienvenido a Conectando el señor Víctor Vera. Saludos, Carlos. Víctor, estaba viendo en la presentación que tu título es Director de Ingeniería RF. ¿Qué quiere decir eso? Sí, gracias por la pregunta. Yo soy el director del grupo de radiofrecuencia que maneja la parte celular en Liberty, Puerto Rico. Básicamente nosotros nos encargamos de la planificación, del diseño, de la optimización, del soporte a ventas de toda la red celular. Ahí escogemos desde la antena, el radio, la potencia y el servicio que vamos a estar dando a nivel de Puerto Rico e Islas Vírgenes para la parte celular. O sea, que ustedes son los que diseñan dónde son necesarias las antenas para que una cobertura tenga una buena, para que una buena área tenga una buena cobertura. Eso es correcto. Nos encargamos desde los sites que son macros, que son lo que la gente normalmente conoce como las torres, como los sites que son para in-building solutions, que son los venues como tal, para darle apoyo tanto a hospitales, aeropuertos, centros comerciales, venues como estadios. Nos encargamos de todo ese tipo de diseño y implementación. O sea, que ustedes en ciertos lugares pueden tener como unas antenas internas para que su señal sea mejor en ese sitio en específico. Eso es correcto y cada vez con el uso de data del celular necesitamos ese tipo de aplicación, porque con las aplicaciones de social media es bien importante tener la capacidad para el video streaming que se trabaja, que generan los clientes. ¿Cuál es el rol de tu departamento ahora con este tema de lo que es el 5G? Sí, esa es tremenda pregunta. Nosotros el año pasado desarrollamos desde principios de junio la red de 5G en el lado de acá de Liberty. Básicamente tenemos todos los municipios, incluyendo Vieques, Culebras y las Islas Vírgenes, tenemos presencia de tecnología 5G. 5G no es otra cosa que la evolución de lo que teníamos en LTE. Ahora nos encargamos de añadir con el tipo de tecnología más velocidad, que es la necesidad que tienen los clientes. Y si el que lo esté viendo en la casa, que no entienda específicamente cuál es el valor añadido o qué es esta transición de LTE a 5G, ¿qué beneficios tiene para mí como consumidor que tu compañía haga los arreglos para pasar a esta tecnología 5G? Seguro, es bien importante porque te va a dar hasta 3, 4 veces la velocidad que tenías en LTE. Obviamente 5G está comenzando ahora y va a seguir creciendo como pasó con LTE, como pasamos de 2G a 3G, de 3G a LTE, de LTE a 5G. Esa velocidad como tal pues, es importante porque cada vez queremos tener más transmisiones en vivo, queremos bajar más data y para poder proveer eso a los clientes o lo que ellos quieren llegar a 1 gigabit per second, eso se puede conseguir con 5G solamente. Y aparte de lo que es la velocidad, ¿qué otros beneficios tiene esta tecnología? ¿Por qué yo tengo que cambiar mi teléfono y unirme a esta tecnología 5G? Sí, la 5G te da muchos beneficios como de seguridad, te da muchos beneficios de aplicaciones. O sea, es el futuro. O sea, ya LTE cumplió su cometido y todas las aplicaciones de ahora en adelante van a ser en 5G. Pero específicamente la parte de seguridad, la parte de aplicaciones médicas, cuando los cirujanos quieren hacer algún tipo de operación, ya sea remota o todo eso, es importante el latency y la velocidad para que tenga la precisión correcta. O sea, que podemos decir que esta nueva tecnología es bastante tiempo real. Sí. Lo que estás haciendo en el momento se va a estar transmitiendo a tiempo real dentro del quirófano, por ejemplo, para cuando están operando remoto. Esa es una de las ventajas de 5G, la precisión, la velocidad y la seguridad. ¿Y cuántos años lleva Víctor Vera trabajando en esta industria? Wow, yo llevo ya 27 años. Empecé como ingeniero de RF, luego fui gerente, ahora soy director por los últimos 10 o 12 años, pero desde 1994. Cuando hablemos vamos un poco al pasado. ¿Qué pasó o cómo fue la experiencia dentro del área de los celulares para cuando pasó el huracán María? Excelente pregunta. Nosotros teníamos una red bien robusta en el sentido estructural. Nosotros básicamente
el daño a las torres fue menos de un 10%, pero como ustedes saben, nuestro sistema de comunicación es a través de fibra y la fibra era aérea. Al caer los postes, mucha fibra pues colapsó. Aparte de eso, la fibra que ya estaba en el piso, que estaba funcionando, pues la gente se vio en la necesidad de cortarla para poder limpiar los caminos. Entonces muchas veces arreglábamos la fibra y volvían y la cortaban. O sea que fue una combinación entre el daño del huracán y el daño de reconstrucción para recuperar la isla. Nosotros tuvimos 32 días consecutivos trabajando de 7 de la mañana a 7 de la noche. Había días de 15 horas, incluyendo sábado y domingo. Y ya en los primeros 100 días ya habíamos recuperado sobre el 90% del network y aprendimos muchas lecciones y ahora tenemos una red más robusta que nunca. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel momento o más bien dicho, ¿cómo es la experiencia de tú acostarte sabiendo que tienes una red robusta, como dices, que tienes todo funcional y de repente al otro día no tienes ningún cliente Sí, que pueda acceder a la red? Esa pregunta me marca porque cuando salíamos de la oficina en altas horas de la noche y tú veías en la autopista los clientes buscando pues, en los pocos sites que quedaban en servicio, eso te aumentaba el compromiso y prácticamente nos daba ansiedad, hambre para volver a trabajar al otro día y poderle proveer ese servicio esencial de comunicación. Porque era bien, ellos en medio del curfew, del toque de queda, tú los veías en la autopista, en el despaseo, buscando comunicarse. Porque al igual que la luz y el agua, las comunicaciones es un servicio esencial. Sí, definitivamente, comunicarse con las personas. Y más en estos momentos así, que hay tantas personas en Estados Unidos con familiares aquí en Puerto Rico y no se pueden comunicar con ellos. Es una situación, ¿verdad?, que genera ansiedad y estrés a las personas tanto de aquí como de allá. Sí, el compromiso de todos nosotros era restablecerlo lo antes posible y verlos que no tenían luz, no tenían agua, que algunos no tenían comida, no tenían gasolina, pero lo poco que tenían lo invertían para poder comunicarse. Y eso nos daba la fuerza para seguir trabajando sin detenernos. Durante esa época se comentaba mucho, se hablaba constantemente de que estas torres de comunicación necesitaban algún tipo de planta eléctrica para funcionar y se hablaba mucho en los medios de que había hurtos, de que había Vandalismo. Vandalismo, dificultad en llevar la gasolina. ¿Tienes alguna historia de estos que te recuerdes de esa época? Eso es correcto. Nosotros básicamente nos hicimos expertos en un sistema de recargarle el combustible. Creamos un departamento en eso. Teníamos varias estaciones alrededor de toda la isla. Y en un momento dado casi se generaban 20,000 galones o se distribuían 20,000 galones de diésel para dar cobertura a toda la red celular y a la red de fibra como tal. Fue un trabajo intenso, era 24/7 obviamente porque estuvimos corriendo en generador 24/7. En ese sentido estábamos bien sólidos porque nosotros tenemos el 90% de nuestro site tiene generadores y en esa época pues pudimos mantenerlos arriba. Y estas torres necesitan energía eléctrica para transmitir la radiofrecuencia. Eso es parte, sí, necesitamos energía eléctrica y aparte de eso tenemos batería. Tenemos energía eléctrica, batería y el sistema de generadores. Si fueras a explicarle a un cliente cómo funciona la infraestructura celular, ¿cuál sería la forma en la que se lo explicaría? Ok, básicamente tenemos la estación o lo que llamamos el cell site. El cell site tiene unos equipos de RF que se comunican con el celular. Esa data que tú quieres del celular llega al cell site, del cell site llega al core o lo que llamamos el switch, llega mediante fibra o microondas. El medio de transporte puede ser fibra o microondas, en nuestro caso prácticamente todo es fibra. Y una vez llega al core, pues ahí nos podemos conectar con los data centers, con larga distancia. Ese es básicamente el flujo de la comunicación celular. Hay un reto adicional, el hecho de que en esta época se consuma tanta data y no necesariamente se hable tanto
como tradicionalmente se hacía. Es un reto porque necesita más ancho de banda. O sea, necesita más ancho de banda, necesita más canales de voz, más canales de data. Y Puerto Rico se ha distinguido en uso. Antes de que la data fuera popular, el mercado de más uso de voz era Puerto Rico. Obviamente eso pasó a un segundo plano porque ahora no estamos en los top 3 en el uso de data a nivel de Estados Unidos. Okay. O sea que ya se marcó la tendencia, ya no estamos hablando, sino que ahora estamos consumiendo data como uno de los top en... Sí. Y cuando hablas a nivel de estación o de cell site, ningún cell site tiene más uso en promedio en todo Estados Unidos que los de Puerto Rico. Recientemente se anunció, ¿verdad?, lo que es la integración y pasan a hacer lo que es Liberty Mobile hace un año. Casualmente coincide con lo que es el inicio de esta pandemia. ¿Presenta retos adicionales el trabajo en pandemia junto con lo que es esta unión a Liberty? Sí, el reto es impresionante. Si tomamos en cuenta que antes de la pandemia, desde enero a marzo, estuvimos experimentando los temblores y los terremotos. Aunque afectó a algunos sites del área sur y más por power que por estructuralmente, fue un reto grande porque ya estábamos en medio de una crisis en el área sur. El tráfico en ese tiempo se disparó. Aumentamos un 26%, ya de un día para otro, el tráfico se disparó un 26%. Y obviamente el grupo de optimización y de ingeniería, de diseño, empezamos a hacer ajustes, pero es algo, tú normalmente esperas un 26% de un año a otro, pero esto fue un 26% de crecimiento de un día para otro. O sea, que en un día crecimos lo que esperábamos crecer en un año. ¿Esto es a raíz de cuando inicia la pandemia o cuando pasan los terremotos en el sur? No, esto fue después de la pandemia. Después de la pandemia. Después de la pandemia, el disparo de tráfico, imagínate, la gente en sus hogares, se empezó a trabajar remoto, todo era remoto y el uso de data, empezaron los famosos Zoom, los famosos Teams, las famosas llamadas, todo remoto y obviamente la gente en su casa empezó a ver películas, aplicaciones de streaming y eso fue un disparo grande en tráfico. ¿Qué se hizo para poder contrarrestar esta situación? Sí, aparte de hacer un balance de tráfico entre los sites, entre las estaciones, aparte de seguir expandiendo la red con las limitaciones, porque había un toque de queda que al principio pues tuvimos que trabajar con el gobierno para que nos permitiera seguir trabajando. Comenzamos a hacer unas gestiones y en varias semanas ya habíamos alquilado un espectro y con ese espectro pudimos añadir la capacidad necesaria en sobre 200 estaciones para manejar ese tráfico. Yo te diría que luego de varias semanas y lo implementamos y básicamente volvimos a la normalidad a pesar de que el tráfico se mantuvo por varios meses. Cuando indicas que alquilaste un espectro, ¿qué es un espectro para nosotros que no sabemos? Conseguimos más ancho de banda que podíamos implementar en nuestro sistema celular mediante software, porque teníamos ya la antena, teníamos los puertos, teníamos la capacidad para implementarlo y una vez conseguimos ese ancho de banda adicional, se implementó y pudimos manejar ese disparo de tráfico. ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar en los últimos años, incluyendo, ¿verdad?, lo que fue María y ahora pandemia? La decisión más difícil fue en el momento después de María tener que escoger en qué localidades íbamos a implementar los SATCOLs, que son unidades móviles temporeras para proveer cobertura. Para nosotros era bien importante llevar esa cobertura a todos lados, pero obviamente hay un límite de equipo. Entonces teníamos que escoger entre ciudades en cuáles íbamos a llevarlo ese tipo de... Y para nosotros sabía que cada municipio era crucial, pero había que tomar unas decisiones de acuerdo a los recursos que tenían. ¿Qué tú tomas en consideración a la hora ¿verdad?, de delinear la estrategia
En Ponce sí, en Guayama no, en San Juan sí, en Caguas no. ¿Qué se toma en consideración? Sí, ahí es bien importante la densidad poblacional, el tráfico que se maneja en esas localidades, pero como eso va directamente proporcional de la población, se toma mucho en cuenta eso. Obviamente los hospitales eran una prioridad. O sea, lo primero que nos aseguramos fue hospitales, aeropuertos y después la parte de la población, donde había más población, a eso se le daba prioridad. ¿Cómo ha cambiado cuando tú empezaste a trabajar dentro de esta industria versus lo que estás haciendo ahora? Sí, cuando yo comencé todo era análogo, que había un canal de voz, era una frecuencia que se dedicaba para usar solamente para voz. Todavía recuerdo la primera llamada que se hizo desde la Fortaleza. Esa fue la primera llamada celular. Y luego de eso cambiamos a TDMA, Time Division Multiple Access, que fue digital, pero la tecnología era TDMA. Luego de eso, pues obviamente al poner TDMA empezamos a mejorar la calidad de la voz y dar la capacidad de data. Después que salimos de TDMA, cambiamos a GSM. De GSM cambiamos bueno, GSM era 2G como tal. De 2G pasamos a la tercera generación, o lo que se le conoció como UMTS. Todo eso es buscando usar más eficiente el Spectrum para poder proveer más capacidad, y al proveer más capacidad puedes dar más ancho de banda para data. O sea que cuando empezaste, el servicio ni tan siquiera era 1G ni 2G. Era algo... Análogo. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que era el servicio análogo Bueno, versus todo este reguero G que han análogo salido? solamente era voz. Okay. Ahí era que la gente tenía los famosos ladrillos pues, era solamente voz. Y luego fuimos evolucionando con las diferentes tecnologías. Como te comenté, de GSM, que era 2G, después pasamos a 3G, UMTS, después a 4G, que es LTE, y ahora estamos en 5G. Todo eso ha sido evolución y lo característico es cómo te aumenta la velocidad para poderle darle soporte a la parte de data y especialmente el video. El video es el trigger de todo lo que estamos evolucionando en la parte de celular. Cuando básicamente la parte de voz ha pasado a un segundo plano, porque el video es lo esencial o la prioridad en estos momentos. Y ahora cuando se diseñan planes para crear estructuras nuevas, se hace pensando en que se han convertido en ¿verdad? En un nuevo medio, como para consumir video y generar video, versus antes que solamente era para llamadas. Eso influye a la hora de tú diseñar dónde vas a construir. Seguro que sí, porque antes yo podía hacer una estación con 1 o 2 carriers o portadoras, que son los que proveen la capacidad. Ahora yo tengo que estar subiendo 9 carriers por cada sector. Cada sistema celular tiene 3 sectores y cada sector tiene 9 portadoras. Estamos hablando de 27 portadoras. Cuando comenzamos yo tenía un SAI OVNI con una sola portadora. O sea, la diferencia es 27 veces más la capacidad de lo que yo tenía cuando comenzamos. ¿Cuáles han sido los retos más grandes de lo que es este periodo de transición? Ha sido el factor pandemia. Yo creo que ha sido algo que le da mayor reto porque hemos tenido que hacer una transición de una manera remota. Y obviamente, pues nada como la interacción cara a cara. Yo creo que ese es el reto mayor. Pero fuera de eso, estar con Liberty Mobile nos da una satisfacción que combinamos la red fija más rápida con la mejor red inalámbrica. Y eso te da el poder y le va a dar el beneficio al cliente de poder llevar a esto a otro nivel. Y la parte de Liberty Puerto Rico hemos tenido una acogida espectacular
y nos sentimos que estamos en familia. Y en términos de lo que era la operación del servicio y los equipos que ya estaban funcionando, ¿se ha quedado igual y se ha mejorado, verdad? Exacto. No se perdieron equipos, no hay Eso es ninguna... bien importante, nada ha cambiado. Todo lo contrario, lo que hemos hecho es aumentar más capacidad, pero la infraestructura es la misma. O sea, lo mismo que teníamos antes del día 1, es lo mismo que tenemos ahora, con la diferencia que hemos añadido más capacidad, hemos añadido más estaciones, más sites nuevos, y básicamente el plan es seguir evolucionando. Nada se ha degradado, todo sigue mejorando, y vamos a seguir para seguir expandiendo la red 5G, que eso no nos vamos a detener, llevando más nodos de C-RAN, que eso es otro proyectito que tenemos pendiente, que es seguir llevando la capacidad a áreas más pequeñas. En vez de tener un macro que cubre de 3 a 4 millas, estamos creando unos nodos que se encargan de áreas de 400 metros para dedicar capacidad y puedas tener la velocidad que los clientes están esperando. Esto va a mejorar la cobertura en algunas áreas en específico. Sí, esto es más por capacidad, es para aliviar los sites macros y dedicar una capacidad exclusiva a áreas densas, porque la idea es densificar, dar más capacidad para así proveer unas mejores velocidades. O sea, que esto lo que va a hacer es que donde ya está el servicio disponible, funcione a mejor velocidad, sí, para que cuando estás consumiendo no lo notes lento. El ancho de banda en esas áreas densas aumenta y por lo tanto vas a aliviar a los macros, y si se alivias a los macros, las áreas que no sean tan densas también van a mejorar su velocidad, porque crea una reacción en cadena, porque alivias tráfico del macro site. Vamos a hablar de cobertura. ¿Cuál es el mayor reto de llevar la señal móvil al centro de la isla, por ejemplo, a estos campos altos? Sí, fíjate, nosotros tenemos buena presencia de cobertura en toda la isla, pero el mayor reto, a diferencia de Estados Unidos, es la estructura. Aquí todo se hace en base de un código de construcción que incluye acero, cemento, y ese tipo de construcción te crea unas limitaciones para la cobertura interior o la cobertura in-building. Ese reto es mayor que hablar del centro de la isla, porque en el centro de la isla y en las áreas rurales nosotros tenemos buena cobertura. Pero el reto mayor es esas estructuras de acero y de cemento, que a diferencia de Estados Unidos, que son en gypsum board o madera o cartón, pero ese es el reto mayor, la parte de in-building. Por ejemplo, hay áreas que son los sótanos, es un área de muchos retos. Pero fuera de eso, tenemos cobertura, nosotros cubrimos sobre el 99.5% de la población, tenemos esa capacidad para llevar la cobertura. Nítido. ¿Y dónde tú ves que está el futuro de esta industria en los próximos 5 años? Tenemos que seguir densificando. La clave es seguir densificando, llevando esos nodos en áreas específicas donde está el mayor tráfico, porque si aumentas la capacidad, manejas más tráfico y por lo tanto también quieres mejorar la velocidad en todos esos tipos de áreas densas. La clave es densificar. Densificar. O sea que los próximos 5 años, construir. Sí, y nunca nos vamos a olvidar de la parte in-building. O sea, cada vez que vengan diferentes estadios, hospitales, centros comerciales, esas áreas que hay mucha concentración de personas, tenemos que proveerle esa cobertura in-building, esa cobertura interior y seguir densificando. Puerto Rico lo caracteriza algo bien gracioso, y es que tú has tenido un servicio toda la vida, pero en el momento en que tú te enteras o que públicamente sale a la luz que hay algún tipo de cambio, de integración, automáticamente el servicio que siempre te ha gustado, tú le empiezas a encontrar problemas. Por eso te hice la pregunta ahorita de si había pasado lo que era la infraestructura. Nos indicas que sí, que es lo mismo, que al contrario, que ha mejorado. Sí. Que si un cliente te dice, ay, es que antes del cambio funcionaba mejor, ¿qué puede ser? Sí, eso es excelente pregunta. Aparte de que la infraestructura es la misma, los recursos humanos, nosotros somos los mismos ingenieros, nada ha cambiado, ni la infraestructura, ni el soporte técnico,
ni la parte de ingeniería. Hay veces que hay unas limitaciones de provisioning como tal, si el teléfono está bien configurado, si el teléfono está con el provisioning de 5G, si la persona llegó a unos límites de data, dependiendo de la tarifa. Hay que siempre ver la parte de las tarifas, es algo que es bien importante. También los devices, los teléfonos. Obviamente yo te comenté ahorita que tenemos capacidad de 9 bandas en la parte de los carriers, pero hay clientes que tienen un equipo que es bien antiguo y solamente apoyan 2 o 3 bandas. Entonces es bien importante hacerle upgrade a los teléfonos, ya sea cambiándolos a LTE o a 5G, para que puedan tener la experiencia y el beneficio de toda nuestra capacidad que estamos ofreciendo. La parte de las unidades es bien importante y muchas veces cuando hacemos la evaluación, el problema es la unidad del equipo que tiene el cliente. ¿Cada cuánto tiempo es saludable hacer un upgrade del equipo o de la unidad celular? Yo te diría que 2 o 3 años. 3 años, pues puede, pero si es posible, cada 2 años, porque vas a tener el beneficio de las bandas que seguimos incorporando. Sí, que tienes mejor cobertura, tienes mejor velocidad a la hora de Vas a tener, si lo hablamos de una autopista, tienes 3 carriles en un teléfono normal, pero cuando añadimos el cuarto y el quinto carril, si no tienes la unidad correcta, no puedes utilizar los carriles que estamos añadiendo. Entonces una persona con un equipo de última tecnología puede usar los 5 o 6 carriles y por lo tanto va a tener más velocidad. Ok, y una persona con un teléfono, ¿verdad?, un poquito más antiguo, pues siempre va a haber tapón, aunque... Se queda, sí. Esa es la mejor analogía para entender eso. Nítido. Bueno, Víctor, gracias por estar con nosotros, gracias por la oportunidad y entiendo que ha sido una conversación bastante interesante. Yo en lo personal no sabía absolutamente nada de móvil antes de que te sentaras ahí, así que las preguntas han sido disparadas por una curiosidad genuina. No, yo espero que esto ayude y aclare muchas dudas de nuestros consumidores y gracias por la oportunidad, excelentes preguntas, te felicito. Gracias a ti por estar con nosotros, Víctor. Así que hasta la próxima, muchachos.